Entonces vamos a hacer este problemita. Yo creo que está sencillo, probablemente está algo complejo, sí, sí, pero yo creo que en general está sencillo. Mira, es el problema 9.12 del Hibbeler, es el problema 9.12 del Hibbeler, y tiene ahí algunas dimensiones mostradas, ¿no? Nada más que, si tú recuerdas, en nuestras sesiones anteriores, habíamos utilizado el concepto de centroide. Vamos a escribir centroide. Es decir, el centro de las áreas. Es decir, que nosotros para calcular ese centroide utilizábamos una formulita más o menos que decía X centroidal es igual a la sumatoria de cada una de las áreas, pues le puedo decir área I por XI, entre la sumatoria de las áreas. Esa línea me quedó muy chueca, la corrijo, ahí, control Z, un poquito arriba, es sumatoria de las áreas. Y decíamos también que la distancia Y centroidal va a ser la sumatoria de cada una de las áreas Y por distancias X, Y, entre la sumatoria de las áreas. Perdón, me equivoqué. Ya no sería X, sino que sería Y. Y entre la sumatoria de las áreas. Ahí están nuestras dos formulitas, las que estábamos utilizando para cuando teníamos cuerpos en dos dimensiones o áreas. Pero el día de hoy vamos a extrapolar nuestro conocimiento, vamos a llevarlo un pasito más para allá y vamos a calcular algo que se llama centro de masas. Y este centro de masas pues es para cuerpos tridimensionales, es decir, cuerpos que tienen volumen. Vamos a tomar las fórmulas que ya sabemos y las vamos a llevar un pasito más allá. Vamos a decir que este centro de masas va a ser igual a la sumatoria del volumen multiplicado de volumen I multiplicado por la distancia XI entre la sumatoria de volumen. Y de esa forma, pues si te das cuenta es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora voy a tener volumen o voy a tener masa. Ahora, eso me lo puedo dar para este ejemplo, porque dice por aquí que es un sólido homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Pues que es de un solo material, que el mismo material que puedo encontrar en este prisma triangular, o en este prisma triangular, o en este prisma rectangular, es el mismo. Como es el mismo, pues digamos que no es necesario determinar su masa, sino que simplemente con su volumen lo puedo determinar. Entonces, pues bueno, ahí ya tendré una formulita para X de centro de masas, para una Y centro de masas sería sumatoria de volumen por cada una de las distancias Y entre la sumatoria de volumen, y de igual forma para el eje de las Z, centro de masas, sería sumatoria de volumen por su distancia Z entre la sumatoria de volumen. Cada una de estas, pues sería para cada renglón, ¿no? O para cada figura que yo estuviera encontrando. Entonces podríamos decir que ahí tendremos una primera fórmula, una segunda fórmula, que en realidad es la misma, nada más va cambiando el eje coordenado al cual hacemos referencias. Y a eso le llamaríamos centro de masas. Nada más que esta figura, aquí que nos dice que es de tipo homogéneo, pues yo creo que podemos identificar tres cuerpos. Mira, voy a permitirme recortarlo un poco más. Vamos a eliminar esta referencia de qué es el Hibbeler. Sí, sabemos que lo tenemos del Hibbeler, le damos las gracias al señor, pero pero si la podemos hacer un poquito más chiquita, vamos a poder ocupar más su espacio, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y yo creo que ahí alcanzas a ver tres cuerpos identificables, ¿no? Cuando teníamos nuestros problemas en dos dimensiones, nada más eran áreas identificables. Ahora nosotros alcanzaríamos a ver cuerpos. Y esos cuerpos identificables, no sé si nos podamos seguir entre todos. Vamos a ver si lo podemos hacer. Mira, yo creo que de color verde o para identificar uno de esos cuerpos, yo creo que podríamos identificar este cuerpo que es de color verde y que le podríamos llamar cuerpo 1. Probablemente cuando lo empiece a iluminar de color verde, tal vez perdí la profundidad, pero ahorita se la volvemos a poner. Mira, ahí yo creo que todos podemos identificar lo que es mi cuerpo 1. Déjame ponerlo o remarcarlo con esa línea verde. Ahí está. Ahí está todo ese cuerpo que es el 1. Y que, pues evidentemente que también está detrás de ese prisma triangular y también del segundo prisma triangular. Vamos a ponerle por aquí una línea verde para que se vea. Ahí está. Ahí está mi cuerpo verde. Está por detrás de esos dos prismas triangulares. A ese cuerpo le podríamos llamar cuerpo A. Cuerpo A.
Evidentemente que podemos calcular su área y su volumen. Déjame tomar otro plumón para tal vez dibujarte que a este otro cuerpo lo podríamos pintar de azul, perdón, podríamos pintar de azul, y pues de la igual forma considerar que sería nuestro cuerpo B. Ahora, a ese cuerpo B, pues yo creo que también conviene remarcarlo. Ahí nos lo estamos imaginando. Ahí va. Ahí nos lo estamos imaginando. Es un prisma triangular. Y nuestro cuerpo C, déjame ver si lo puedo iluminar de color naranja. Sí, sí puedo. Y ahí voy. Ahí lo estoy iluminando de color naranja. El cuerpo C. Ahí está mi tercer prisma, ¿no? Bueno, ahí está un poco coloreada la imagen que aquí Beller pues, nos presenta en blanco y negro, porque pues, así son los libros, ¿no? Eh, tal vez, fíjate, el Biran Johnson creo que sí tiene colores, pero muchos de nuestros libros pues, son simplemente en grises, ¿no? Bueno, ahí están nuestras tres figuras. A la figura que está en color eh, naranja le podemos llamar figura C, a la figura que está en color azul le podemos llamar nosotros figura B, y a partir de esas tres figuras o de esos tres cuerpos, podríamos nosotros generar un volumen o entendernos mejor, ¿no? Bueno, ahora mira, precisamente para entendernos mejor, nuestra tira curricular en todas las campos de la ingeniería usualmente incluye una materia que se llama dibujo técnico. Y esa materia que se llama dibujo técnico o expresión gráfica, como lo quieras llamar, nos permitiría dibujar esos cuerpos en planos. En este caso yo podría dibujar el plano Z contra el plano Y, el eje de las Z contra el eje de las Y, y me va a generar un plano. ¿Qué alcanzaría yo a ver en esa figura? Pues probablemente alcanzaría a ver una pieza rectangular de ciertas dimensiones, algo así como 2.5 metros, y después probablemente alcanzaría a ver un triángulo. Así lo voy a dejar mientras tanto, ¿no? En cambio, si yo tomo el eje de las X, si tomo el eje de las X y lo hago cruzar con el eje de las Z, yo lo que alcanzaría a ver tal vez sería una pieza hecha, un bloque de frente, y tal vez después alcanzaría a ver un triángulo. Híjole, ustedes disculpen, salió mi vecina con sus perros, y bueno, se escuchan bastante. A mí no me molesta, pero espero que no se escuchen en la grabación, ¿no? Ahí está nuestra otra vista lateral, ¿no? Y tal vez visto en una vista muy importante para la arquitectura, le llamaríamos planta. Si ubicamos esa planta, probablemente en esta ocasión veríamos el eje de las X hacia abajo. El eje de las X hacia abajo, y hacia la derecha estaríamos viendo al eje de las Y. ¿Y ahí qué alcanzaríamos a ver? Pues muy probablemente veríamos el cuerpo C, el cuerpo C, el cuerpo A, y con una línea alcanzaríamos a ver todavía el cuerpo B. No sé si nos estamos siguiendo en esta idea. Fíjate, voy a tratar de iluminarlos. Voy a tratar de iluminarlos. Me parece que el naranja sería este cuerpo, si lo vemos desde arriba. Si dibujo el cuerpo B en azul, sería este cuerpo. Mientras que el cuerpo verde o el cuerpo A sería este de aquí. Ahí lo estamos observando los tres en planta. ¿Cómo ven? ¿Sí nos seguimos en esa idea o yo dibujé algo mal? Todo bien, profesor. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Probablemente más adelante nos compliquemos más, pero hasta este momento creo que vamos bien. Ahora, mira, pues para aplicar las fórmulas que tenemos acá arriba, las del centro de masas, pues requerimos una tablita. Entonces le voy a pedir ahorita a nuestro amigo señor Word. Al señor Word le vamos a pedir una tablita. Vamos a decirle que queremos una tablita que sea, yo creo que por ahí de 8 por 6. Vamos a ver. No sé, si nos hacen falta, pues le vamos pidiendo más datos.
Le decimos al señor Word que toda esa tablita la queremos que quede centrada y que en la parte de arriba voy a utilizar un cabezal o un título. Entonces lo quiero esa tablita de color naranja feliz, ¿no? Bueno, no, vamos a ponernos patrios, a ponerla de color verde. Al fin y al cabo ya es que mañana es 15 de septiembre, pues vamos a ponerla de color verde. Y no se ve mucho ese verde, ni modo. Pero en cada una de esas cabezales voy a ir escribiendo lo que yo requiera. Primero voy a escribir cuerpo o volumen. Cualquiera de los dos nombres me ayuda, ¿no? Y, y después, pues yo podría identificar que tengo tres cuerpos, ¿no? Un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C. Ok. Ahora, no sé ustedes ¿cómo ven? Si escribo de una vez el volumen o requerimos escribir tal vez el área. Fíjate, ¿podríamos calcular esos volúmenes de los tres prismas? Ya ves que están en metros, entonces el volumen quedaría en metros al cubo. Vamos a ver, vamos a hacer el intento así de calcularlo directo, ¿no? Directo su volumen. ¿Cómo le podríamos hacer para calcular el volumen del cuerpo verde? Pues tendremos que multiplicar cada una de sus distancias, ¿no? Una base que, no sé si ustedes nos vean lo mismo que yo, pero ese cuerpo verde, mira, ese cuerpo verde yo lo alcanzo a ver que tiene 2.50 de base, 2.50 de base, tiene una altura de 1.8 y tiene una profundidad de 50 centímetros o de 0.5 de metro. Entonces, si nosotros le calculamos el volumen a ese cuerpo, pues voy a multiplicar 1.8 por 2.5 por 0.5. A mí me dio un volumen de 2.25. Creo que ustedes también, ¿no? Bueno, ahora el cuerpo B, miren, el cuerpo B, cuando íbamos nosotros en la primaria, nos decían, si tú tienes un prisma de cualquier figura, un prisma que en este caso empieza con un triángulo, obtén primero el área del triángulo, obtén el área del triángulo y luego lo multiplicas por una cierta profundidad. Entonces, si yo quisiera calcular el área del triángulo, pues la tendría que calcular como base por altura entre 2. Eso me llevaría a que esa área del triángulo sería una base de 1.50 por una altura de 1.8 y eso entre 2 a mí me da un área de 1.35 metros cuadrados. Y si esa área la multiplico perdón, me tomé otro plumón, debe de ser el azul, ¿no? Si eso lo multiplico por una profundidad de 50 centímetros o de 0.5 de metro, pues resulta que mi volumen va a ser del cuerpo B de 0.675. Pero como ven, ¿vamos bien? Yo nada más tengo duda Sí, profe, todo bien. en el del rectángulo, del 2.25. ¿Podría repetir cómo lo sacó, por favor? Ya. El rectángulo, el prisma rectangular, resulta que tiene de longitud 2.5 metros. 2.5 metros. Tiene de alto 1.80. Por aquí lo alcanzamos a ver el 1.80. Y de profundidad tiene 50 centímetros. Entonces, pues, podemos hacer lo mismo que en el triángulo. Primero encontrar el área frontal, y en este caso sería un área de 1.8 por 2.5, me daría 4.5, ¿no? 4.50 metros cuadrados. Y ahora esa área que te puedo también sombrear, vamos a ver, ahí voy con el área, ahí está sombreada mi área, la multiplico por una profundidad de 50 o de 0.50 de metro hacia fondo. Entonces, si ese 4.5 lo multiplico por 0.5, me da 2.25. ¿Cómo ves, compañero? ¿Sí? Sí, ya todo claro, gracias, profe. Ok, ahora, fíjense, ahí tenemos dos cuerpos, el A y el B, y me gustaría que vieran el C.
Resulta que el C en la base mide 1,50 y de alto mide 1,80 y de espesor mide 0,50. Entonces, fíjate que el cuerpo C es igualito al cuerpo B. Probablemente esté orientado de otra forma, pero es igualito al cuerpo B. El cuerpo B también tiene una base de 1,50, alto de 1,80 y espesor de 50 centímetros. Entonces, el volumen C es el mismo, 0,675. Bueno, ahora, ya tenemos ahí los volúmenes y ahora vamos por las distancias, ¿no? Control C, así como le decíamos en el tema de centroides, necesitamos encontrar la distancia X que hay entre el centro de mi sistema coordenado y cada uno de esos cuerpos. Entonces, ahorita denme la oportunidad de irlas escribiendo, ¿no? Control B, el segundo se va a llamar distancia y el tercero se va a llamar distancia Z. Si quisiéramos, le podemos agregar una I minúscula en función subíndice. Lo bueno es que estamos en Word, entonces puedes escribir un subíndice sin ningún problema y que sea cursiva. Esa I se la voy a pegar también a la y también a la X. Ahí está. Cada una de las distancias. Para eso nos va a servir también nuestras vistas laterales y nuestra vista superior, ¿no? O la planta. Entonces, fíjense, vámonos primero con el área verde. Si yo tomo el plumón verde para encontrar el centro del prisma rectangular, pues resulta que esa área verde en el plano XY mide de espesor en el sentido de las X 50 centímetros o 0,50 de metro. ¿Dónde va a estar su centroide? Pues a la mitad, ¿no? A la mitad. Entonces, ese centroide va a estar ubicado a una distancia de 0,25, porque después tendría otro 0,25. ¿Sí nos seguimos? Entonces, esos 0,25 en el sentido de las X me llevaría a escribir que el cuerpo A tiene 0,25 de distancia, ¿no? Voy a ponerle ahí a ese cuerpo A, que es mi cuerpo verde, ¿no? Ok. Ahora, sobre el eje de las Y's, ya ves que el eje de las Y's avanza en esta planta hacia la derecha. Bueno, sobre el eje de las Y's, resulta que mide en total 2,50. Esos 2,50 vienen de la figura 3 dimensiones. Mira, ahí viene. Ahí lo estoy seleccionando de dónde vienen 2,50. La suma de esas dos distancias. Bueno, esos 2,50 entre 2 me llevaría a 1,25. Y esa cantidad se la escribo en el eje de las Y's, porque es hacia allá donde está avanzando, ¿no? 1,25. Ahora, el eje de las Z's no se alcanza a ver en la planta. Entonces, para eso requiero, pues, imaginarme esa misma figura, ese mismo prisma rectangular, que mira, aquí está. E incluso también llega a esta zona, nada más que ahí se nos va a ocultar un poco con el área naranja. Entonces, por eso ahí no lo iluminé completo. Ahí está mi prisma del cuerpo A. Y con respecto a su altura, pues resulta que tiene una altura de 1,80 en dirección Z. La mitad sería 0,90. Entonces, esa distancia la escribimos aquí en Z, ¿no? 0,90. Ahí está. Para el primer cuerpo, el cuerpo verde. Ahora, vámonos hacia el segundo cuerpo, que es el cuerpo azul. Este cuerpo azul, resulta que, o este cuerpo azul, mejor indicado, resulta que el cuerpo azul lo alcanzo a ver aquí de color, pues precisamente azul. Voy a iluminarlo, mira, ahí va mi color azul para ese segundo cuerpo. Ahora, es un triángulo visto en el plano XY, pero si lo veo en el plano, XY es un rectángulo. Si lo veo en el plano ZY, es un triángulo. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Es un triángulo o es un rectángulo? Bueno, es un prisma. Es un prisma triangular. Entonces, si yo lo veo en el plano ZY,
Pues resulta que yo lo alcanzo a ver como un triángulo y entonces su centroide caería, déjame hacerte otro dibujito por acá. Para un triángulo, ya ves que su centro cae a 1/3 de la altura, h entre 3, y también a b entre 3, a partir del ángulo recto, ¿no? A partir del ángulo de 90 grados. Entonces, si tiene un 80 de alto, significa que este punto va a estar ubicado a una altura de un 80 entre 3, es decir, de 60 centímetros o 0.60 de metro, ese puntito. Con respecto a la distancia Z, pues entonces vengo a mi tablita y para el punto B, a la distancia Z le voy a poner 0.60, 1/3 de su altura. Con respecto a su base, resulta que tiene de base 1.50. Entonces, 1/3 de 1.50 van a ser 50 centímetros o 0.50. Nada más que ese punto 50 no se lo puedo escribir, a pesar de que está en el eje de las Y, no se lo puedo escribir de forma directa aquí en la tablita. ¿Por qué no se lo puedo escribir de forma directa? ¿Cómo ven? ¿Por qué no se lo puedo escribir? Yo creo que es porque me falta la distancia previa, ¿no? Y la distancia previa resulta que mide 2.50. Antes de que empiece mi cuerpo B, el que me interesa ahorita, ¿no? Entonces, si yo sumo 2.50 más 0.50, resulta que sí ya voy a encontrar la distancia completa, que sería de 3 metros. 3.00. Ahí está. Para el cuerpo B. Y eso se alcanza a ver en el triángulo, en el plano XY, pero no se alcanza a ver la distancia X. Y la distancia X sí la puedo ver en planta. Y también la puedo ver en la otra vista, mira. Ahí yo alcanzaría a ver la figura B, y resulta que ahí se comporta como un rectángulo. Entonces va a estar ubicado mi centroide, que ya sé que tiene una altura de 60 centímetros, 0.60, pero estaría a la mitad de este ancho de 50 o de 0.50 de metro. Quiere decir que estaría a una distancia de 0.25 en sentido del eje de las X. Si lo veo desde arriba, es decir, si lo veo en planta, pues también sé que está separado a 50 centímetros de donde inicia, de la base, pero que ese punto va a cruzar a la mitad de su desarrollo en X. Entonces, si tiene 50 centímetros, la mitad van a ser 0.25 en el sentido de las X. Pues entonces lo escribo, ¿no? 0.25 en el sentido de las X. Ahí voy, aquí. 0.25 en el sentido de las X. Para esa figura B. Pero como ven, ¿sí nos estamos siguiendo o ya nos perdimos? Sí, profe. Bueno, si nos estamos siguiendo en esas dos figuras, pues ya nos estaría haciendo falta la figura naranja o la figura C. Esa figura naranja, la figura C, resulta que, mira, desde arriba se ve como un rectángulo, pero si la veo de forma lateral sobre el plano ZX, me doy cuenta de que es un triángulo. Ok, nada más que si lo veo en el ZY, también es un rectángulo. Ok, entonces otra vuelta me sale la pregunta. Entonces, ¿qué es? Bueno, si nada más lo veo en 2 dimensiones, pues lo podría identificar como un rectángulo o como un triángulo. Pero si lo veo con las 3 dimensiones, pues me doy cuenta de que es un prisma triangular. Y primero ubicaría su centro en base a ese triángulo, ¿no? Que es el calificativo importante, es un prisma triangular. En la base, yo tengo que esa base en total mide 1.50. Mira, aquí está ese 1.50. Ese 1.50 de base, ¿no? O de desarrollo. Entonces, ese 1.50, 1/3 de 1.50 me daría 50 centímetros o 0.50. Y ahí estaría ubicando yo su centro a 50 centímetros del ángulo recto.
0.50. Bueno, pero esa cantidad no la puedo escribir de forma directa en mi tabla, porque no está empezando ahí el eje coordenado, sino que hay una distancia previa, y la distancia previa mide 50 centímetros. Ahora bien, si sumo los 50 del área azul más los 50 de mi propio cuerpo, voy a llegar a una distancia X de 1 metro. Entonces déjame, se lo escribo, ¿no? 1.00. Ahí está. Ahora, con respecto a su elevación Z, pues resulta que la figura C tiene de alto 1.80 y quedamos que su centro va a estar a 1/3 de la altura. Entonces, 1.80 entre 3 me va a dar aquí 0.60. Y si estoy empezando en el eje coordenado, pues entonces se lo escribo directo sobre el eje de las zetas, 0.60. Me hace falta el eje de las Y's y eso no lo alcanzo a ver en ese plano. Entonces me voy a la parte alta y me doy cuenta que en la dirección de las Y's, ese cuerpo mide 50 centímetros o 0.50 de metro. Entonces la mitad me produce su centroide, o esa mitad va a medir, déjame se lo pongo en otro color para que se vea, esa distancia de la mitad va a medir 0.25. Eso es 0.25 de un lado y 0.25 del otro. Entonces, en el sentido de las Y's, también le podemos escribir 0.25. Bien, esa es la parte difícil de nuestro problema, ¿no? El pensamiento tridimensional. Fíjense que a pesar de que vivimos en un mundo que lo vemos así, en 3 dimensiones, pues a veces nos cuesta imaginarnos eso. Y precisamente como nos cuesta imaginarnos esas distancias, es por lo que llevamos esas materias de dibujo técnico, ¿no? Eh, mm, Hay quien dirá, es que me cae mal ese profesor, lo que sea, pero pues precisamente para eso nos sirven. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor, todo bien. Bueno, si alguien tuviera duda, sería bueno que nos dijera. Ahora, esa es la parte que yo creo que es lo difícil. Voy a cambiarle otra vuelta. Quedamos que lo queríamos de color verde. Vamos a decirle a la tablita que sí lo queremos de verde un poco más intenso. Mira, un poco más. Ahí está nuestro verde. Un poquito más. Ahora, esa es la parte difícil de la tabla. Ya lo que sigue son multiplicaciones y honestamente son sencillas, ¿no? Tal vez en la época de Newton multiplicar pues sí era difícil, pero ahora en la actualidad pues tenemos calculadoras científicas que nos permiten pues hacer las multiplicaciones de una forma muy rápida. Voy a multiplicar cada uno de esos volúmenes, nada más que el volumen no va en subíndice, sino que va en letra normal. Volumen, 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 ahí está. Me estaba troleando la tablita. Ahí está, volumen I por distancia X, volumen I por distancia y volumen I por distancia Z. Como voy a multiplicar volumen en metros cúbicos por metros, entonces las unidades que me van a quedar van a ser metros a la cuarta potencia. Alt 94,4. Metros a la cuarta potencia. Y bueno, pues habrá que hacer las multiplicaciones, ¿no? Sí, voy a escribirlas y si ven que por ahí me equivoco en alguno, pues me dicen, ¿no? A ver si nos dan los mismos resultados. Si yo multiplico 2.25 por 0.25, a mí me da 0.5625. Si ahora lo hago, la multiplicación de ese volumen por 1.25, a mí me da 8.125. Si lo hago ahora con 90 centímetros o 0.90, a mí me dio 2.025. Ahora, para el siguiente volumen, 0.675 por 0.25, a mí me da 0.1688. Si lo multiplico ahora por 3, me da 0.2025. Y si lo multiplico por 0.60, 0.
405. Me parece que tengo por ahí un error en la celda anterior. Es por 0.675 por 3. Entonces, 2.025. 2.025. Gracias, compañero. Ya llegamos ahí al mismo resultado. Es lo bueno de que también ustedes lo hagan. Ahora, mi siguiente fila, 0.675. Luego, 0.675 por 0.25 nos da 0.1688. Y si lo multiplico por 0.6, nos da 0.405. Bueno, esa es la parte, decíamos, la parte difícil era encontrar las coordenadas y el volumen. La multiplicación, yo usualmente les digo a mis alumnos que en la época de Newton, fíjense, el pobre Newton no tenía calculadora científica, ¿no? Entonces tenía que estar haciendo esas multiplicaciones a mano. Y decía, yo creo que el Newton era bastante terco, ¿no? Para lograr hacer esas multiplicaciones a mano. Nosotros lo hacemos con calculadora y nos equivocamos. Entonces, ese señor Isaac era muy, muy terco. Miren, ahora, voy a pedirle aquí a nuestra tablita que nos haga una suma. Para eso el borde inferior le voy a pedir que lo haga grueso. Y creo que el borde lo utilizó de color azul. No, no lo quiero de color azul, lo quiero de color verde. Ahí está. Y entonces, pues habría que encontrar primero la suma de los volúmenes, ¿no? ¿Por qué la suma de los volúmenes? Mira, porque ahí en la parte de arriba te estarás dando cuenta que nuestras fórmulas nos piden, cada una de ellas, la sumatoria del volumen. Entonces, pues requiero sumar ese volumen. Si somos 2.25 más 0.675 más 0.675, yo encuentro que el volumen total es de 3.60 metros cúbicos. Metros cúbicos. Ahí está. Y si nosotros sumamos también la multiplicación de cada uno de los volúmenes por la distancia X, nos va a dar una suma que a mí me dio de 1.4063. Si sumamos la siguiente columna, ahí me dio 5.0063. Y la última columna, ahí me dio 2.835. Ojalá y le pudieran echar un ojito a ver si estamos llegando a los mismos resultados. Y si estamos llegando a los mismos resultados, pues nada más nos restaría encontrar la división para encontrar la distancia X del centro de masas. Ese cm significa centro de masas, no significa centímetros. Y centro de masas y Z centro de masas. Bueno, habría que hacer la división que está planteada en la parte alta de tu pantalla, ¿no? Sumatoria, ya tenemos las sumatorias. Entonces, si yo divido 1.4063 entre 3.6, a mí me dio 0.39. 0.3906 metros. La segunda división, si yo divido 5.0063 entre 3.6, a mí me dio 1.3906 metros. Y la tercera división, 2.835 entre 3.6, a mí me dio 0.7875 metros. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí llegamos al mismo resultado? Sí, profe. Sí, profe, me quedó igual. Ah, eso es bueno, ¿no? Ya ven que, imagínense al Newton diciéndole a alguien, ¿cómo ven? ¿Hicieron la misma multiplicación?
de seguro lo tiraban de a loco al pobre señor, ¿no? Decían, híjole, ese señor se pone bien intenso, imagínense que inventó el cálculo. No, pues, ah, como que con quién comparaba sus resultados, ¿no? Con el Leibniz, que era el otro cuate que también inventó el cálculo, ¿no? Cada quien por su cuenta. Ay, no puedo. ¿Por qué no puedo? A ver, voy a pedirle bordes. Ahí está. Bordes. Y bordes, todos los bordes. Todos los bordes. Ahí está. Bueno, entonces, miren, ahí ya nosotros encontramos dónde está el centro de masas de ese cuerpo. Ubicarlo de forma tridimensional nos cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, pues sí, también lo podríamos hacer, ¿no? Tratar de ubicarlo de forma tridimensional. Para eso, pues tendríamos que movernos sobre el eje de las X, punto 39 unidades. Eso probablemente nos aviente a un punto, a tratar de dibujarlo, de colorcito rojo para que se vea. Punto 39 unidades significaría que sería menos del espesor de esto de cuerpo A y B, ¿no? 0.39 unidades sobre el eje en dirección de las X, ¿no? Ahora, dice que en dirección de las Y nos tenemos que mover 1.39, lo cual nos levantaría como por aquí. De ahí a una distancia de 0.39. Y luego habría que levantar nuestro punto hasta una elevación de 0.78. Y por ahí más o menos quedaría nuestro centro. Ahora, es difícil de imaginar ese punto, ¿no? Honestamente, cuesta trabajo que nos lo imaginemos. Tenemos cierta capacidad de dimensionar, pero no sé si tenemos algún conflicto con ese procedimiento. Si más o menos pues, todos lo entendemos, podríamos hacer otro ejemplo, ¿no? Bueno, pues creo que sí. Creo que sí, todos lo entendimos, ¿no? Entonces, pues podríamos hacer otro ejemplo. Nada más que me gustaría copiar esta imagen. Me gustaría copiarla y tal vez, mira, pegarla en la siguiente hoja para que alcanzamos a ver lo que nos decía de texto. La voy a hacer un poquito más chiquita para que veamos lo que nos decía del texto. Y bueno, probablemente ya se nos olvidó, ¿no? Dice por aquí. Dice, mira, localiza el centro de masa del bloque sólido homogéneo. Eso es importante, ¿no? Dice que es un sólido homogéneo. Es decir, que está hecho del mismo material. Por eso pudimos utilizar el volumen, porque digamos que el volumen del cuerpo A, el volumen del cuerpo B y el volumen del cuerpo C, cada uno de esos volúmenes tenía la misma densidad. Ahora, el siguiente problema que quiero plantearte, probablemente no va a tener esa condición. Vamos a ver si la podemos hacer aparecer nuestro problema. Ahí apareció nuestro problema. Mira, dice, localiza el centro de masa para esta pieza, ¿no? Tal vez alguien le verá forma como de cohete, tal vez alguien le verá forma como de honguito. Pero al fin y al cabo es una pieza, ¿no? Y se localiza el centro de masa Z del siguiente ensamble. Es un cilindro y un cono circular. Están hechos de dos materiales distintos. Aquí ya no nos dice, a diferencia del problema anterior, ya no nos dice que es homogéneo. Nos dice que están hechos a partir de materiales distintos. Uno de ellos tiene una densidad de 5 meganewtons por metro y el otro tiene una densidad de 9 megagramos por metro. Entonces, a diferencia del anterior, donde ocupamos el volumen, ahora necesitamos hacer un pasito más. Un pasito más. Vamos a ver, mira, dice, el cilindro y el cono están hechos de dos materiales diferentes. Tienen densidades de 5 el cilindro. Vamos a ver si lo pudiéramos dibujar. Yo creo que sí lo podemos dibujar. Vamos a dibujar nuestro cilindro de color verde. Sí. Nuestro cilindro lo vamos a dibujar de color verde. Ahí estoy dibujando nuestro cilindro. Hasta ahí. Hasta ahí. Y resulta que el cilindro de color verde, que todavía se alcanza a ver el fondo,
tiene una densidad de 5 megagramos por cada metro cúbico. Mientras que la parte superior, que yo creo que la podemos dibujar de color naranja, que es una pirámide circular o un cono más bien, un cono. Esta pirámide naranja o ese cono tiene una densidad, vamos a la escribo, densidad de 9 megagramos por cada metro cúbico. Y por ahí nos pide que encontremos la distancia al centro de masa Z. Nada más nos lo pide en el eje de las Z porque ya está ubicado en el centro, en el eje de las X y de las Y. Es decir, nos dice, pues ya está muy sencillo tu problema, nada más dame la distancia Z a donde va a estar el centro de esa figura. Ahora, como quisiera eliminar ese texto, le voy a hacer un poquito de zoom y le voy a dar una captura de pantalla, ¿sale? Para poder eliminar el texto. La pego aquí al lado y entonces pues ya recorto ese texto. No lo hice con la figura de al lado porque miren, si la figura de al lado la empiezo a recortar, se me mueven lo que yo grafiqué. Miren, lo voy a hacer intencionalmente. Si yo la empiezo a recortar, ¡ah! Se me movieron las sombras que yo iluminé. Por eso le dije que me diera una captura de pantalla, ¿no? Ahí está nuestro problema. Y incluso lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, ahí está nuestro problema. Pues yo creo que lo que primero que podríamos hacer sería pues tratar de encontrar los volúmenes y tratar de encontrar cuánto pesa cada uno de esos dos cuerpos. Tendríamos un cuerpo A y un cuerpo B, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Si quieren al naranja le llamamos cuerpo A y al verde le llamamos cuerpo B. El cuerpo B, ahí está. Y bueno, pues habría que encontrar el volumen. Mira, yo creo que el más sencillo es el B, entonces empecemos por ese. Resulta que el cuerpo B nos dice que tiene un radio igual a 0.2 de metro. Si yo quisiera encontrar esta área, que pues yo creo que lo podemos imaginar entre todos, si yo quisiera encontrar el área de la base, pues yo lo que tendría que hacer sería multiplicar pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Me daría un área de la base. Ahí me dio de 0.12, no sé si a ustedes les da lo mismo. .1256.6 sería el área de la base y después habría que multiplicarlo por una cierta profundidad, que en este caso es de 0.8 de metro. 0.8 de metro. A la hora que lo multiplique por esa profundidad, pues voy a lograr encontrar su volumen. Entonces, mi volumen de la figura B sería de 0.1005 de metro cúbico. Bueno, ese sería para el prisma circular. Y para el cono, resulta que yo primero requeriría el área de la base. Esa área de la base. Nos dice que tiene un radio de, yo creo que, bueno, sí, ya no me muevo. Tiene un radio de 0.4 de metro. Entonces, el área de la base, yo la podría calcular como pi por radio al cuadrado. Eso nos va a dar
0.4 al cuadrado por pi nos va a dar 0.50. 27, ¿no? 50, sí, 27 metros cuadrados. Ahora, a la hora de que se forma el cono, no sé si alguien la tenga así como que muy estudiada ese volumen, pero yo de memoria, yo te diría que el volumen de ese cono pues va a ser 1/3 del área de la base por la altura. Eso es lo que yo te diría de memoria. Pero hubo un pensador griego, creo que se llamaba Sócrates, que nos dijo, híjole, no deben de confiar en su memoria, ¿no? Mejor anoten las cosas. Más vale una pálida tinta que una excelente memoria. Entonces, ese pensador griego nos diría, mejor busquemos el valor de un cono en una publicación confiable. Entonces, podemos buscarla tal vez en las últimas páginas de algún libro. Mira aquí, ahí está. El volumen del cono me dice que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Ah, pues sí, es exactamente lo que te dije, ¿no? El área de la base por 1/3 de h. El área de la base por 1/3 de h. Ok. Entonces, ese volumen, ya lo podemos calcular. Nos daría el volumen del cono, igual a lo que tenemos ahí en la memoria, por una altura de 60 centímetros o de 0.6 de metro, entre 3, ¿no? Es decir, que ese volumen A nos da, ese maldito Hibbeler está jugando con nosotros. Fíjense, no sé, a ustedes, no sé si les dio esta cantidad. Yo creo que ese señor está jugando con nosotros, ¿no? Porque nos está diciendo que el volumen de la parte superior mide lo mismo que el volumen de la parte inferior. Y sí, sí es cierto, ¿no? Sí. O a ustedes les dio otro valor. No, profe, todo bien. Ok, si nos dio el mismo valor, pues entonces alguien dirá, bueno, pues qué maldito chiste tiene, ¿no? Perdón por el maldito, pero alguien podría decir, qué maldito chiste tiene si lo de arriba ocupa el mismo volumen que lo de abajo. Ah, pero este cuerpo no es homogéneo, sino que lo de arriba tiene un peso distinto a lo de abajo, a pesar de tener el mismo volumen. Y eso pasa porque nos dieron la fórmula de la densidad. Ya, te lo voy a escribir de color negro o de color azul. Ya, tú recuerdas que en la secundaria nos hablaban acerca de la densidad. Y la densidad era la relación existente entre la masa y el volumen. Entonces, si yo quiero saber la masa del cuerpo verde o la masa del cuerpo naranja, podría despejar a la masa es igual a densidad por volumen. En este caso, si yo quiero saber la masa B, yo tendría que multiplicar una densidad de 5 megagramos por metro cúbico por este volumen. Ahora, mira, esto de los megagramos, a veces también el Hibbeler quiere trolearnos, ¿no? Quiere jugar con nuestros sentimientos, porque eso de los megagramos, pues nos deja muchas dudas. ¿Qué es un megagramo? Pues significa, un megagramo son 5,000, es más, te lo voy a poner en verde porque voy a seguir hablando de la cantidad en verde. Entonces, ese megagramo yo también lo podría escribir como una densidad de 5,000 kilogramos en un metro cúbico. Y 5,000 kilogramos, pues también yo creo que es más común que en nuestro México no le llamemos megagramos, sino que 5,000 kilogramos son 5 toneladas. 5 toneladas por metro cúbico. Y el valor en naranja, lo que nos quiere decir ese señor, nada más que nos está queriendo hacer desatinar, son 9 toneladas por metro cúbico. Ah, bueno, entonces ahora sí, ya que tengo unidades a las que les entiendo, pues me pondría a multiplicar. La masa en B serían 5 toneladas cada metro cúbico, multiplicarlo por ese volumen de 0.1005 metros cúbicos.
Los metros cúbicos y los metros cúbicos se van a ir y nos va a quedar una masa B igual a 0.5025 toneladas, ¿no? Es decir, algo así como 502 kilos. Vamos a dejarlo así en toneladas. Vamos a dejarlo así en toneladas. Y del lado del cono, resulta que nuestra masa A nos quedaría una densidad de 9 toneladas cada metro cúbico por un volumen de 0.1005 de metro cúbico. Nuestra masa A va a ser de 9.045 toneladas. Los metros cúbicos y los metros cúbicos se simplifican y ya tenemos masas. Ahora, nuestro problema nos estaba pidiendo el centro de masas. Pues entonces hay que pedirle al señor Word. Señor Word, échenos la mano, queremos una tablita. Insertar una tabla. Insertar una tabla, yo creo que no es necesario que sea tan grande la tabla. Vamos a pedirla así, a ver si con eso es suficiente. No, vamos a pedirle otros 2 entonces. Bueno, nuestra tablita la queremos que esté centrada y queremos que nuestra parte superior sea verde, ¿no? Vamos a decirle que tenemos 2 cuerpos, cuerpo A y cuerpo B. Que ya sabemos la masa de ellos. Alguien tal vez desde un punto de vista un poco más tradicional hubiera llenado esta tabla primero con su volumen expresado en metros al cubo. También hubiera puesto volumen. Ahí está. Volumen. Probablemente también hubiera puesto su densidad. Y pues para que se vea bonita lo podemos agregar. La densidad está expresada para nosotros, ¿no? En nuestro país usualmente la manejamos en toneladas por metro cúbico. Y después podríamos encontrar la masa, ¿no? Esa masa nos quedaría a nosotros en toneladas. Y después tendríamos la coordenada Z, que estaría expresada en metros, y después nuestra masa por Z, ¿no? MZ. Le podemos decir que es MI. MI y con subíndice y cursiva. Ahí está, MI, control C, espacio, Z, control B. Ahí están nuestros 2 cuerpos. Le vamos a decir que el cuerpo A, ya determinamos su volumen, valía 0.1005. El cuerpo B también valía 1.005. La densidad del cuerpo A es de 5 toneladas por metro, no es cierto. La densidad del cuerpo A es de 9 toneladas metro cúbico. La densidad del cuerpo B es de 5 toneladas metro cúbico y que ya obtuvimos sus masas. La del cuerpo A es de 0.9.045 toneladas, mientras que el cuerpo B es de 0.5025 toneladas. Ok, y ahora la distancia Z. La distancia Z, mira, aquí podemos abrir nuestro Hibbeler y podemos darnos cuenta de que para un cilindro, pues su coordenada Z va a estar ubicada a H entre 2 y H entre 2. Es decir, va a estar a la mitad de la altura. Entonces el cilindro no nos genera mayor problema. Nuestro cilindro que tiene 80 centímetros de alto, pues su distancia Z, en donde yo voy a encontrar su centro de masas de ese cilindro, sería de la mitad, es decir, de 0.40. En cambio, el cono sí tiene una dimensión un poco rara. Porque alguien diría, bueno, es que el cono si lo veo de todos los lados, yo lo podría ver como un triángulo. Sí, pero no es un triángulo, es un cuerpo de volumen. Es un cuerpo de volumen. Y de la misma forma que el volumen utilizó un tercio, a pesar de que en planta lo podríamos ver como un triángulo y si ocuparemos un medio, y subió a un tercio, pues mira, esta H también subió de grado, ¿no?
y se transformó en h entre 4, la altura entre 4. Entonces, si regreso a mi problema y me doy cuenta de que tengo 60 centímetros de alto, un cuarto de 60 centímetros serían 15. Ahora, mira, si lo anoto así como lo anoté, uno de esos dos valores está mal. Uno de esos dos valores está mal porque nada más anoté lo que veo en la tablita de Hibbeler. En cambio, me estoy perdiendo de la condición local. Yo creo que es el cuerpo A, el cuerpo del cono. El cono, además de tener su propio centro, hay que referenciarlo más lo que tiene abajo. Y para eso, pues nos sirven nuestra clase de dibujo técnico, ¿no? Fíjate, para arriba tendría mi eje de las zetas, tendría mi cono. Ya sé que está a una distancia de 0.15 ese centroide del cono, pero abajo tengo otra figura que es donde empieza mi eje de las X y mi eje de las Y, o mi plano XY. Entonces habría que agregar los 80 centímetros de abajo. Entonces eso me lleva a que el centroide del cono está ubicado a 0.95. Ok, eso es lo difícil. Eso es lo difícil de nuestro problema. Ya la multiplicación es lo de menos, ¿no? En esta ocasión vamos a multiplicar la masa de 0.9045 por una distancia de 0.95. Nos da un momento de masa, por decirlo de alguna forma, de 0.8593. Mientras que el segundo renglón nos da de 0.2010. Hay que sumar estos dos valores. Voy a pedirle aquí a mi tablita que no quiero bordes en esa zona. Así, pues, control. No quería. Bueno, ya, es lo de menos. Resulta que yo puedo sumar la suma de la masa. La suma de la masa me va a dar 0.9045 más 0.5025 y a mí me va a dar de resultado 1.407 toneladas, ¿no? Si sumo la masa multiplicada por sus distancias, sumaría 0.8593 más 0.2010 y nos va a dar 1.0603. Hacemos esa división porque, bueno, aunque no se alcance a ver en nuestra pantalla, yo creo que sí podemos imaginar o dilucidar que el centro de masas con respecto al eje de las zetas va a ser la sumatoria de masas por zeta entre la sumatoria de masas. Lo mismo que hacíamos cuando eran áreas, ¿no? Y centroides. Aquí veíamos un área y aquí abajo tendríamos área. Entonces, con ese mismo patrón, pues nosotros podríamos decir que habría que dividir 1.0603 entre 1.407. Y nos va a dar un valor de coordenada de z centro de masas, igual a 0.7535. Entonces, bueno, otra vez podemos requerir o podemos imaginarnos nuestro cuerpo haciendo uso de nuestras clases de dibujo y podemos imaginarnos que ese cuerpo, si nada más lo vemos de forma lateral en 2 dimensiones, a una altura de 0.75, estaría ubicado su centroide compuesto, o su centro de masa, 0.7535. Ya ves que la altura del cilindro es de 0.80, mientras que la altura del cono es de 0.60. Probablemente tienen los mismos volúmenes, pero nos está dando un poquito por abajo. No sé, es pregunta. ¿Hay algún valor
erróneo. Profe, ¿podría repetir por qué se dividía entre 3, por favor? Eso no entendí. No sé, creo que lo que nos estás mencionando es de este renglón. No, lo que acaba de decir de Z, del resultado final que se dividía y por eso daba 0.7535. Nada más aplicamos esta formulita, mira, te la subrayo. Esta formulita de aquí. No, yo creo que de naranja no se va a ver, entonces te la subrayo de color azul. Mira, esta formulita es la que estamos aplicando. Esa misma formulita es la que hemos venido aplicando para centroides y para centro de masas. Entonces, lo único que estoy haciendo es dividir este valor de la suma de 1.06 entre la suma de las masas de 1.40. Ok. Gracias, profe. Nada más que, honestamente, no sé, a mí como que me deja un poquito de duda, no sé si está algo malo. Pues no creo que no, pero sí me dejó un poquito de duda, ¿no? Bueno, ahí está. Fíjese que son las 8 de la noche con 5 minutos. Yo creo que nos da la oportunidad hasta de hacer otro ejemplito, ¿no? Un ejemplito pues que nos ayude a imaginarnos más cosas. Mira, vamos a irnos al Giveler. Me parece que en la página 490 más o menos están ese tipo de problemas. Ya pongamos el Giveler, nos dice, pues resuelvan esto. Pues eso creo que ya lo hicimos, ¿no? Con el terreno de la abuela o con un ejemplo así que tenía como un muro de contención. Entonces vamos a buscar otro ejemplito. Que no nos lleve tanto tiempo, ¿no? Eso sí. Miren, este está bonito, ¿no? Este está bonito y está sencillo. Mira, vamos a darle una captura de pantalla. Imprimir pantalla debe estar sencillo. Además me lo voy a llevar a mi Word. Una siguiente hoja, lo pego y lo recorto. Bueno, si hiciéramos un ejemplo muy difícil, pues tal vez no nos dé tiempo en esos 25 minutos que tenemos, ¿no? Entonces mejor yo creo que podemos hacer ¿no? Miren, se localiza el centroide del área compuesta, nada más que no nos da el radio. Creo que nos está troleando el Giveler, ¿no? No nos dio el radio, pero no se lo podemos proponer, ¿no? Lo podemos proponer. Lo podemos proponer o lo podemos desarrollar de esa forma, ¿no? De una forma algebraica. Yo creo que más sencillo para nosotros, pues vamos a proponerlo. Vamos a decirle el radio, que el radio interno, que el radio interno sea de, que el radio interno sea de 3 centímetros y que el radio externo, o radio cero, ahí le llaman, que sea de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Y bueno, pues habría que buscar la fórmula para media circunferencia o medio círculo. Entonces, igual, me parece, otra vez, que desde un punto de vista de la memoria, cuando yo tenga esta figura, probablemente el centroide lo voy a ubicar con la memoria en 4/3 de R entre pi. Eso es lo que a mí me diría la memoria, ¿no? Pero en buena onda no hay que confiar tanto en nuestra memoria, ¿no? Mejor hay que tener algo anotado por ahí. Entonces vamos a buscar la figura en el Giveler. Me voy a las últimas páginas, a las últimas hojitas. Y bueno, yo digo en Giveler porque me gusta, ¿no? Y porque lo tengo en PDF. Pero a alguien de ustedes puede ser que le guste más el Viren Johnson o el Gerin Timoshenko. Y también pues, podría servirnos. Miren, aquí dice 4/3 de R entre pi. 4/3 de R entre pi.
Entonces, sí tengo buena memoria. Déjenme iluminarlo. Ahí está mi figura completa. Y sería 4/3 de R entre pi. Para un área semicircular. Bueno, pues entonces nosotros podríamos encontrar para esa figura el centroide. En esta ocasión sí se llama centroide, porque no es un cuerpo tridimensional, sino que es de 2 dimensiones. Pues ni modo, aquí vamos a tener que hacer nuestra tablita a mano, ¿no? Área, voy a agregar otro que sea nuestro contador I. Y tendría, pongamos, el área externa. Voy a decirle así, área externa. Y voy a decirle área interna. Tenemos nada más 2 áreas. Entonces, el área externa, yo la podría calcular como esa media circunferencia, como pi por radio al cuadrado entre 2. Si estuviera completa sería pi por radio al cuadrado, pero como tengo la mitad sería entre 2. Entonces, digamos que para el área externa, que tiene 5 centímetros de radio, yo creo que hasta nos conviene mover estos letreros para que coincidan con nuestros renglones. Área externa de 5 centímetros, área interna de 3 centímetros. Ahí sí ya coinciden con nuestros renglones. Órale. Entonces, el área externa sería pi, que lo tenemos en la calculadora, pi por 5 al cuadrado entre 2. A mí me dio un área de 39.27. 27. En este caso, el área estaría expresada en centímetros cuadrados. Si ahora hacemos lo mismo para el área interna, sería pi por 3 al cuadrado entre 2. Y eso a mí me dio de 14. 14.14. Ok. Ahora, distancia sobre el eje de las X, yo creo que no, bueno, sí habría que encontrarlas. Pongamos distancia X hacia la primera figura. Aplicamos esta formulita, ¿no? Diría 4 veces el radio. 4 por 5 entre 3 y mi resultado entre pi. A mí para la área externa me dio de 2.12, mientras que para el área interna aplico la misma fórmula, 4 por 3 entre pi. A mí me dio de 1.27. ¿Cómo ven? ¿Sí nos estamos siguiendo? O no, ya se lo cojo, profe. Va muy rápido. ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Ok, mira, la distancia X para el área externa, resulta que externa voy a tener un radio igual a 5. Entonces, si yo quiero calcular esta distancia X, sería X igual a 4 por 5 entre 3 por pi. Entonces, pues tomamos nuestra calculadora, multiplicamos 4 por 5 entre 3 y también entre pi. Y a mí me dio 2.122 para el área externa. Ahora, para el área interna, a esta le podemos poner XE, y para la XI sería 4 por 3 entre pi. El 3 y el 3 se simplifican y lo podríamos calcular simplemente como 4 entre pi. Ahí me dio 1.27. Ahí está. Nuestras áreas y nuestras distancias X. Ahora, sobre el eje de las Y, pues los dos centros quedan colapsados sobre el eje de las X. Entonces, pues ni siquiera vale la pena anotarlo, pero si quieres lo anotamos. 0 y 0. Después, como queremos calcular un centroide, y la formulita para el centroide nos diría, X centroidal es suma de cada una de las áreas por cada una de las distancias X entre la sumatoria de las áreas, cada una de las áreas por distancias X, de la sumatoria de las áreas. Bueno, pues entonces requerimos la suma de las áreas y requerimos el área que hay entre ellas dos. Nada más que ojo con esto, ¿no? El área interna es hueco, entonces hay que agregarle un símbolo negativo. Entonces a 39.27 hay que restarle 14.14 y eso nos va a dar un área de 25.13.
Esos 25.13 es el área que está ocupando, el área que está sombreada. Yo creo que sí se va a ver más bonita de color azul, pero tal vez ni siquiera era necesario iluminarla, ¿no? Simplemente está sombreada de color gris. Ahí está, se ve más bonita. Entonces, esa área ocupa 25.13 centímetros cuadrados. Hay que hacer la multiplicación, en esta ocasión, de área I por XI. Y si yo multiplico 39.27 por 2.122, a mí me da 83.33. Esta cantidad estaría en centímetros al cubo, porque las distancias X están en centímetros, las distancias Y están en centímetros. Bueno, ahora si multiplico menos 14.14 por 1.273, a mí me dio menos 18, menos 18.00. Sumamos estos dos valores y a mí me dio 65.33. Bueno, pues aplicamos la formulita y nos llevaría a un 65.33 centímetros al cubo entre 25.13 centímetros cuadrados. La simplificación de los centímetros nos va a dejar nuestra distancia XC en centímetros. Y nos va a decir que estamos a 2.59, 2.60, yo creo que lo podemos redondear, darnos ese lujo. 2.60 centímetros en el sentido de las X. En el sentido de las Y, si nosotros multiplicamos área I por distancia YI, resulta que nos va a dar 0 y 0, nuestra suma nos va a dar 0. Y si la quisiéramos aplicar la fórmula, pues nos daría Y centroidal sería 0 entre 25.13, nuestra Y centroidal daría 0. Entonces, pues nuestro punto que hace referencia o que ubica al centroide de esa figura solamente sombreada en azul, y yo creo que vale la pena, aunque me cueste un poquito de trabajo, voy a tratar de enmarcarla, esa figura. Mira, esta figura que está de color azul, ahí voy. Esta figura que está, sería como un arco en color azul, y que tiene un radio 1 y un radio 2, su centro quedaría por aquí en el hueco, a una distancia de 2.60 centímetros. Y colapsado sobre el eje de las X. Y pues ya, ese sería un problema de centroides, ¿no? Fíjense que lo hicimos en 10 minutos. Está todo dar, ¿no? Bueno, creo. Eso creo yo. Eso creo yo. De repente a veces uno se aloca y pues bueno, a veces uno como profesor, y más ahorita que no veo sus caras, a veces uno como profesor cree que todos están entendiendo, ¿no? Y y pues bueno, la forma de saber si en realidad le están entendiendo, pues es de que ustedes nos digan, ¿no? Si le están entendiendo o no. Cuando estamos en un salón físico, pues uno ve sus caras y ya dice, no, no le están entendiendo. Pero acá, pues nos cuesta un poquito de trabajo hacer eso. ¿Cómo ven? ¿Está sencillo o está difícil? Todo bien, profe. Bueno, pues ustedes dicen que está bien, pues yo les creo, ¿no? No nos queda más que creerles.